Nota. Este fanfic es una traducción, créditos a sus respectivos creadores, link del fic en la descripción. Capítulo 1, un regalo del fuego. Zuko aceleró ligeramente el caballo avestruz, dolorosamente consciente de que cada paso empujaría a Hiro y enviaría una nueva punzada de dolor a través de su cuerpo. No había querido moverlo todavía, Hiro pudo haberlo despertado y estar lo suficientemente bien como para caminar, pero el costo de montar a caballo era claro. Cada vez que pasaban sobre una roca, o llegaban a un pequeño desnivel, las manos de Hiro se apretaban en agonía, incluso si el anciano se mantenía en silencio. Probablemente no quiere preocuparme, pensó Zuko para sí mismo. Era bastante típico de su tío tratar de ocultar su propio malestar sin darse cuenta de que podía ver a través de todo. Aún así, no podía detenerse exactamente, no por la forma en que esas nubes grises se movían. Tal vez, si tenía suerte, podría fingir que se lo había imaginado todo. Sobrino, me temo que debemos detenernos. Al parecer no hubo suerte. Está bien, tío, puedes descansar un poco. Zuko habló en voz baja mientras tiraba de las riendas para que el caballo avestruz se detuviera. No era muy bueno para sonar consolador, pero estar en silencio normalmente sonaría lo suficientemente cerca. Podrías. No importa. No es dolor, sobrino, esas nubes, no llegaremos a Full Moon Bay antes de que la tormenta llegue sobre nosotros. Así que deberíamos esperar. Tío, necesitamos cobertura, hay una pequeña cueva justo en ese camino, deberíamos estar bien allí. Zuko permaneció en silencio y volvió a tirar de las riendas después de unos momentos. Debería haber sabido que su tío había pensado en eso. Por otra parte, los recuerdos del tío intentando hacer té con plantas venenosas hicieron que Zuko se sintiera al menos un poco seguro de que su duda no carecía de razón. Las nubes estuvieron sobre ellos antes de lo que Zuko había esperado, y las primeras salpicaduras de lluvia ya habían comenzado a engañarlos mientras cabalgaban dentro de la cueva. Sin embargo, las cosas no estaban mucho mejor dentro, ya que sin madera para quemar, los maestros del fuego tuvieron que depender de su propio calor para mantenerse calientes mientras la tormenta comenzaba a desarrollarse. Zuko ayudó a recostar a su tío en el suelo, en lo que al menos parecía un lugar cómodo, mientras él mismo tomaba asiento en una roca algo limpia que sobresalía del suelo. Se quedó mirando la tormenta que se estaba formando rápidamente afuera, las nubes casi negras que ahora derramaban lluvia mientras el viento azotaba y enviaba ráfagas heladas en todas direcciones, helándolos hasta los huesos cada vez que uno entraba. Para Zuko, sin embargo, la peor parte de la tormenta fue lo extraño de todo. Tío. ¿Sí? Había un indicio de somnolencia que solo provenía de un hombre que ya estaba casi dormido. La última vez que vimos una tormenta como esta, fue en su barco. Pero eso fue en el mar, estamos en medio de un desierto, y es la estación completamente equivocada. No te equivocas, sobrino, pero incluso el reino tierra todavía tiene su parte de misterios. Su sobrino no parecía tranquilo. Hay cuentos de que el avatar puede cambiar el clima a su antojo, tal vez tenía un poco de calor. Era una broma terrible, especialmente considerando la compañía actual, y era algo que Hiro no había considerado hasta que vio el cuerpo de su sobrino tenso. Sin embargo, no dijo nada y se tumbó en el suelo, de modo que quedara frente a la boca de la cueva. Sin duda diría que era para vigilar a los intrusos, pero Hiro sabía que el chico simplemente no quería mirarlo. Hiro suspiró internamente, realmente debería haberlo sabido mejor. Es posible que Zuko haya dejado correr al avatar después de que Hiro se encontrara golpeado por su propia sobrina, pero no era tan tonto como para pensar que eso era otra cosa que pánico imprudente para proteger a su tío. Quizás la mayor fortaleza de Zuko, y su mayor debilidad, fue su voluntad de hierro. Estaba implacablemente decidido a capturar al avatar, a pesar de que el chico lo superaba en casi todo momento. Sin embargo, incluso antes de eso, el niño nunca había cuestionado su misión cuando pasó 3 años de su vida buscando al avatar, cuando nadie lo había visto durante casi 100 años. Zuko amaba y se dedicaba a su padre. Una misión imposible, y un puño en llamas no había cambiado eso. Sería, en el mejor de los casos, ingenuo para Hiro pensar que podría darse cuenta de la verdad.
La verdad, sin embargo, fue horrible. Podría romperlo. Probablemente lo haría. Su madre desapareciendo en la noche, su hermana superándolo en todo lo que se enorgullecía, la verdad de que Ozai nunca lo amaría, y nunca podría amarlo, no, eso acabaría con él. Su sobrino se enorgullecía de cómo se comportaba, como debía ser. Nunca pareció derrotado, ni siquiera en las pocas veces que lo estuvo. Nunca pareció asustado, ni siquiera frente al poder del avatar. Y nunca pareció estar solo, incluso cuando siempre lo estuvo. Cómo deseaba Hiro poder consolarlo, amarlo como lo había hecho Luten y como lo hacía su madre. Como debería haberlo hecho Ozai. Sus manos se cerraron en puños con ira. Ozai, tonto, quemaste y desterraste a tu hijo. Lo viste como nada más que un fracaso. Pero sé la verdad. Ves a Azula como la primogénita que siempre quisiste. Admira su fuerza. Su ferocidad. Pero Zuko también es poderoso. Fuerte en voluntad y con más potencial del que jamás podrías desear. De hecho debía estar muy cansado, rara vez pensaba en su hermano con tanta ira. No lo odiaba, sin importar el monstruo que ciertamente era. Todavía guardaba buenos recuerdos de su infancia. De cuando Hiro era un adolescente y le enseñaba al joven Ozai todas las técnicas de flexión que había aprendido. Recuerdos de ver al joven sonriendo en su boda con Ursa. Ozai era su hermano y lo amaría mientras viviera. Eso no significaba que no mataría al hombre si fuera necesario. Hiro lanzó un gran suspiro interno y se puso más cómodo en el suelo. Al menos lo intenté. Años de práctica y sabiduría ancestral le ayudaron a aclarar su mente rápidamente y pronto se encontró alejándose. Zuko se mantuvo quieto incluso después de escuchar el casi infame ronquido de su tío. Su mente corría con furia ante la mención del avatar. No por cómo lo había eludido, por cómo le había negado continuamente el amor de su padre. Ni siquiera porque se comportó como nada más que un niño, haciendo que sus pérdidas fueran aún más humillantes. No, fue porque, el tío tenía razón. El mocoso probablemente podría conjurar la tormenta justo afuera de su cueva. El tío era uno de los maestros fuego más poderosos que jamás haya existido, y era el hijo del Señor del Fuego. Y, sin embargo, allí estaban, escondidos en una cueva para mantenerse secos, mientras un niño de 12 años podía agitar sus manos y, con todo el poder del mundo, cambiar el clima de todo un desierto. Fue ridículo. Fue una locura. Y se suponía que debía. Zuko pisoteó ese pensamiento en el suelo antes de que pudiera siquiera terminarlo. Su padre conocía el poder del avatar y sabía que Zuko podría tener éxito. Por eso envió a Azula a capturarlo. Para motivarlo. Para recordarle quién ocuparía su lugar si decidiera seguir siendo un fracaso. Azula podría hacerlo. Ella era un prodigio. Único en su clase. Bendecido por el propio Agni para controlar las llamas azules. Ella también fue enviada tras el avatar. Y si su padre les había dado a ambos la misma misión, entonces él creía que realmente podría ser tan poderoso como ella. Gracias padre. Lo prometo, no te fallaré. Mientras cerraba los ojos, ya no necesitaba fingir que dormía. Miró a sus dos hijos. Uno, destrozado por el duelo, pero que busca amar de nuevo. El otro, un niño, mutilado y abusado por un hombre que debería haberlo amado. Ambas almas perdidas, cada una a su manera. Pero el más joven, estaba destinado al fracaso. Los demás espíritus habían empezado a involucrarse, cada uno a su manera. Una patrulla del ejército por aquí, una tormenta por allá. Los dos que vigilaban no lo sabían, pero el avatar y su grupo de amigos también se habían desviado. Sigue siendo sorprendente el impacto que puede tener un pequeño cambio. El destino predijo una gran victoria para el Señor del Fuego. ¿Estás seguro acerca de esto? ¿Me preguntas si estoy seguro? Nunca dudaste de mí antes de Roku. Nunca antes te habías interesado tanto en los humanos. Príncipe de la Nación del Fuego o no, nunca llegará a ser mucho, ya no. Qué cruel, y nada menos que con uno de tus descendientes. Tengo docenas de ellos. Solo bendijiste a uno de ellos, y fue su hermana. ¿Crees en los chismes espirituales ahora, Roku? No sabía que todos los avatares poderosos participaban en tales asuntos. ¿Lo has hecho?
Le di una ventaja, una que se merecía y que su padre ha tergiversado e infectado con su enfermedad. Pero no la bendije solo a ella. El chico, le di potencial. Nunca lo alcanzará. No, no más. Roku no podía mirarlo, pero levantó una ceja en su dirección general. Suenas triste. No sabía que podías. Entonces realmente has perdido la fe en mí. A pesar de lo que mis hijos le han hecho a este mundo, a mi mundo. Los amo. Todos y cada uno de ellos. Debería haber sido feliz. Él nunca es feliz. Aquí no, no. Aquí. Veo ante mí a dos viajeros, ambos con la única familia que los ama. Quería despedirme antes de que continuaran su viaje. Extendió sus manos inexistentes y, muy levemente, tocó el ojo quemado del adolescente. La reacción fue inmediata. Se retorcía y temblaba, retorciéndose en agonía mientras sus sueños lo mantenían prisionero. El sudor comenzó a gotear por su cabeza, antes de evaporarse y convertirse en vapor. Las llamas lamieron su cuerpo y lo envolvieron. Un capullo de fuego también abrazó a su tío, aunque el suyo era más suave y tierno. Mientras las llamas danzaban y llenaban su pequeña cueva, los miró y sintió una pequeña tristeza. Los extrañaría, incluso si fueran a un lugar mejor. Pero él los cuidaría lo mejor que pudiera. Adiós, Zuko. Esto, les doy este regalo y esta bendición. Un destello rojo consumió el cuerpo de Zuko y desapareció. Las llamas de su tío se encendieron con furia, luego se apagaron, llevándose al anciano con ellas. Capítulo 2, restos de la realidad. Cuando Zuko despertó gritando de agonía. Sentía como si su propia sangre estuviera hirviendo, quemando todos los músculos y tendones desde los pies hasta la cabeza. Fue uno de los peores dolores que había sentido en su vida. Casi se sintió como cuando Zuko rodó sobre su espalda y se puso de pie. Él, lo que sea que fuera, estaba cediendo. Se estaba volviendo cada vez más manejable a cada segundo. Respiró hondo, lo contuvo durante unos segundos mientras su cuerpo seguía gritándole y luego exhaló lentamente. Pareció salir vapor de su boca mientras su cuerpo se enfriaba. Sin embargo, todavía tenía un calor doloroso y no fue hasta que repitió la acción varias veces que comenzó a sentirse normal nuevamente. ¿Qué me acaba de pasar? Había estado durmiendo, sin soñar, como siempre. Cuando había empezado a ver algo. Una luz. Una luz increíblemente brillante y cálida. Era como mirar fijamente al sol, y sus ojos se estremecieron al recordar la extraña incomodidad que había sentido. Se sentía mal. Como si no hubiera merecido el honor de mirar lo que sea que haya sido esa cosa. Fue un mal sueño. Solo un mal sueño. Decirlo en voz alta no ayudó. Ahora simplemente se sentía avergonzado, probablemente también despertó a su tío con su tío. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando alguna pista sobre dónde estaba. Estaba en medio de un pequeño claro cubierto de hierba, con altos árboles rodeándolo en todas direcciones. Era una especie de bosque, pero no había bosques de este tipo cerca de donde estaban en el Reino Tierra. Su paquete de suministros había desaparecido, a lo que el cerebro de Zuko prácticamente gritó ladrones. Pero si fueron ladrones, ¿por qué lo arrojaron a algún bosque lejano? Su mano cayó a su costado, sintiendo las familiares empuñaduras de cuero en sus espadas Dao. No sabía qué clase de ladrón tonto le había dejado sus espadas, pero haría que se arrepintieran de haberle dado algún tipo de ventaja una vez que las encontrara. El problema mayor y más inmediato sería encontrar a su tío. Alguien lo había alejado, pero luego lo había abandonado. ¿Algún tipo de secuestro? Quizás habían sido reconocidos, pero solo pudieron llevarse a uno de ellos. Debieron haber apostado a que el dragón de Occidente alcanzaría un precio más alto que el príncipe desterrado. Probablemente tenían razón. Antes de que Zuko pudiera incluso regañarse a sí mismo por tal pensamiento, hubo un crujido entre los arbustos al borde del claro. Sus espadas estaban levantadas y listas. Si pensaran que no era un doblador, le darían una ventaja en caso de pelear. Oh, mi cabeza. Tío. El anciano corpulento salió a la luz, con una mano masajeándose suavemente la frente mientras con la otra sujetaba sus bolsas. Príncipe Zuko.
Pensé que quizás simplemente estaba soñando. El adolescente lleno de cicatrices envainó sus espadas y suspiró aliviado. Sin embargo, sus ojos todavía escaneaban el área en busca de espectadores incluso mientras hablaba. No, no lo eres. Alguien nos movió. No sé dónde, pero todavía deben estar por aquí en alguna parte. Oh. Debo admitir que no reconozco este bosque, pero debe estar muy lejos de nuestra cueva. Entonces alguien debe habernos movido, ¿verdad? Su tío miraba a su alrededor pensativo. Zuko lo ignoró con el ceño fruncido y continuó escaneando el claro. No había nada a la vista excepto un pájaro negro de aspecto extraño, que Zuko podría jurar que lo estaba mirando directamente. Quizás deberíamos irnos de todos modos, Príncipe Zuko. Esta área no parece segura. Zuko asintió y comenzó a girar hacia donde su tío había elegido caminar al azar cuando se congeló. Justo más allá de los arbustos en el bosque, había un par de ojos rojos mirándolo. No eran de animales naturales, sin duda, y estaban completos con una especie de placa que era tan blanca como el hueso que los rodeaba. Lentamente, acercó su mano hacia la empuñadura de sus espadas. Los ojos se dirigieron hacia él y un cuerpo negro gigante saltó al claro. Zuko se lanzó hacia un lado mientras sacaba sus espadas, un chorro de líquido carmesí se disparó en el aire. Se puso en cuclillas mientras aterrizaba, la bestia se estrelló contra el suelo detrás de él. Zuko se giró para enfrentar al depredador que había intentado matarlo y se detuvo en seco. Era como una especie de monstruo espiritual que se vería en las obras de teatro en Emberrisland. Un pelaje negro cubría su cuerpo, mientras que púas de color blanco hueso sobresalían alrededor del área de su cabeza. Parece un oso lobo. O un perro oso polar realmente deformado. Hiro no dijo nada, estudiando a la bestia por un tiempo. Se apartó cuando el cadáver empezó a humear. Al principio eran pequeños mechones, pero rápidamente comenzaron a acumularse hasta que parecía que todo el cadáver se estaba quemando. Qué extraño, nunca había conocido a un animal así, tío, mira. Zuko señaló hacia uno de sus colmillos humeantes que se había encogido. No, Hiro no se encogió, se corrigió mentalmente, se evaporó. Su cuerpo se estaba evaporando ante sus propios ojos, su cuerpo desaparecía y se alejaba con el viento. ¿Es algún tipo de espíritu? No estoy seguro, sugiero, Príncipe Zuko, que no nos quedemos. Bien, deberíamos. Otra de las mismas bestias saltó del bosque, casi atrapando a Zuko mientras saltaba sorprendido. Se giró tan pronto como aterrizó y fue recibido por una ráfaga de fuego en la cara. El tío estaba erguido y desafiante ante él, el aire alrededor de sus dedos irradiaba calor. Seas lo que seas, no tenemos ningún problema contigo. Déjanos o serás destruido. Gruñó desafiante, pero no hizo ningún movimiento. El gruñido continuó, resonando a su alrededor a medida que más y más personas entraban al claro. Zuko partió sus espadas y puso su espalda contra la de su tío. No están escuchando. Muy bien. Con un ligero rugido propio, Hiro soltó una ráfaga de fuego de su mano hacia su oponente. Cargó hacia él, pero rápidamente cayó cuando la bola de fuego atravesó su vulnerable cuenca del ojo y entró en su cerebro. Los demás cargaron, y Zuko soltó cortes de llamas a través de sus espadas. Sus máscaras con forma de calavera los protegieron un poco, pero el intenso calor y las quemaduras en sus cuerpos los hicieron vacilar en su carga, lo que permitió a Zuko acercarse y acabar con ellos con un corte hacia sus cuellos. Lo que no cayó de inmediato, fue rápidamente rematado por la segunda espada de Zuko o por las precisas ráfagas de fuego de Hiro. El grupo inicial que los había rodeado fue rápidamente asesinado, pero otros se unieron a ellos. Surgiendo del bosque como una ola de pesadillas negras, sus caras blancas y sus ojos rojos nunca dejan de recordarles su inherente error. Pero cada bestia que cargaba hacia ellos rápidamente encontró su fin con una espada que golpeaba su carne, cortando extremidades y cabezas, o una agonizante explosión de llamas que atravesaba su cuerpo. Sin embargo, con tantos objetivos, cada uno que venía a atacar los empujaba más y más hacia el borde del claro. Si los empujaran al bosque, donde no los verían hasta que estuvieran encima de ellos.
Hiro era el más cercano a los árboles cuando atacaron por detrás, un extraño lobo jabalí negro cargando con sus colmillos directamente contra su espalda. Hiro cayó con un grito de dolor, su herida por el golpe de fuego de Azula ardió en agonía y lo hizo agarrarse el hombro mientras yacía en el suelo. Una de las bestias saltó para rematar a su presa y recibió una espada en el cuello por su molestia. Zuko se paró protectoramente sobre su tío herido, sus ojos moviéndose por todas partes mientras veía a las bestias acercarse. Se dio la vuelta, se paró sobre sus manos y giró. Las llamas lanzadas desde sus pies derribaron cualquier cosa lo suficientemente tonta como para acercarse. Cuando terminó, no perdió el escaso tiempo que se había ganado y comenzó a fabricar sus látigos de fuego. Los arrojó a su alrededor formando un arco, llamas lo suficientemente fuertes y calientes desgarrando los árboles, el suelo y las bestias sin discriminación. Uno de ellos saltó alto y arrojó ambos látigos hacia abajo, partiéndolo por la mitad con una espantosa venganza. Zuko se preparó para pelear de nuevo, cuando hizo una pausa. Las pocas bestias que quedaban estaban vacilando, no por miedo, sino por, allí, saliendo poderosamente del bosque había otro monstruo negro. A diferencia de los demás, este tenía una inmensa cantidad de púas que sobresalían de su cuerpo. Un alfa lo miró fijamente, casi como si lo estuviera evaluando. Un gruñido bajo retumbó desde su garganta cuando comenzó a acechar hacia él. Zuko se negó a cambiar de postura sobre su tío. Continuó acercándose, sus afiladas garras desgarrando la tierra con cada paso. Saltó hacia él, obligando a Zuko a sumergirse y rodar debajo de él. Cortó hacia arriba con sus espadas mientras pasaba sobre él, sin embargo, las hojas no tocaron nada más que hueso y rebotaron. Zuko se puso de pie y extendió su brazo, lanzando una ráfaga de fuego hacia la bestia. Cargó hacia él, la ráfaga de fuego se partió sobre su cabeza cubierta de huesos. Sin inmutarse, lo atacó y lo golpeó a un lado y contra un árbol. No esperó mientras se ponía de pie, corriendo hacia él con la intención de destriparlo con sus afiladas garras. Se apartó del camino mientras atravesaba el árbol contra el que había estado, pero lo atrapó nuevamente con su segundo ataque y lo envió hacia su tío. Cuando aterrizó, su cabeza golpeó con fuerza contra una roca, el mundo se volvió borroso y se desvaneció. El alfa se acercó al príncipe inconsciente, ansioso por darse un festín con su presa. Un rayo atravesó el aire, golpeó al alfa y lo envió al suelo. Su cuerpo chisporroteaba y humeaba, el olor a quemado de su carne se desvanecía con su cuerpo. «Intenta matar a mi sobrino, ¿quieres?». Las otras criaturas miraron al anciano. Hiro temblaba sobre sus pies, su energía estaba casi completamente agotada, pero sus dedos estaban preparados y listos para acabar con cualquiera que se atreviera a moverse hacia él. Las bestias se miraron inquisitivamente unas a otras. Uno a uno comenzaron a retroceder, advirtiendo que los gruñidos emanaban de sus gargantas mientras desaparecían en el bosque. Hiro jadeó, mientras el esfuerzo físico continuaba pasándole factura. Los rasguños en su espalda eran profundos y dolorosos, pero se negó a caer hasta que su sobrino inconsciente estuviera a salvo. Sus orejas se movieron cuando una ramita se partió en el bosque. Una figura entró en el claro, con las manos en alto en señal de rendición fingida. «No te preocupes, viejo, solo estoy aquí para ayudarte. Mi nombre es Crow.